Hola chicos, buen día. Entonces, continuando con el segmento de pediatría, el día de hoy vamos a revisar un tema bastante frecuente en las consultas de urgencias y una patología que van a ver también con bastante frecuencia cuando realicen sus serums, que es la faringitis estreptocócica, y que también han venido algunas preguntas en los exámenes de salud y ENAM. Bueno, tenemos aquí un caso clínico típico, como a ustedes les va a llegar en las urgencias o en sus consultorios en el serum. Dice, una niña de 10 años de edad se presenta con dolor de garganta y fiebre desde hace un día. Luce chaposa, rubicunda por la fiebre probablemente y moderadamente enferma, o sea, luce un poco mal. El examen físico revela una temperatura de 39 grados centígrados. Hay ganglios linfáticos cervicales anteriores bilaterales dolorosos de 1 a 2 centímetros de diámetro. Y hay eritema y exudado amarillo blanquecino sobre las amígdalas hipertróficas y la faringe posterior. Le realizan una prueba de detección rápida de antígeno a partir de una muestra de hisopado faríngeo y es positivo para estreptococo del grupo B. Entonces la pregunta es cómo debe ser evaluada y cómo debe ser tratada esta paciente, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición. Bueno, con respecto a los datos epidemiológicos, deben saber que las faringitis estreptocócicas son frecuentes en el grupo etario de 5 a 15 años, ¿okay? Y predominan en determinadas estaciones del año, como son durante el invierno y los inicios de primavera, que es donde se ha visto en los estudios que se dan los picos de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Bien, esta es una de las diapositivas más importantes de esta exposición, que es con respecto a la etiología, ¿ok? Porque eso es lo que les pueden preguntar y esto es lo que ustedes deben de tener en cuenta, ¿ok? La principal causa de faringitis en general, no hablamos de las estreptocócicas, sino la principal o los principales agentes etiológicos de la faringitis son los agentes virales. Y aquí ya vamos a ver cuáles pueden ser, ¿ok? Algo así como ocurre con las neumonías. Pero dentro del grupo de los agentes etiológicos bacterianos, el estreptococo beta hemolítico del grupo A es la etiología bacteriana más común. ¿Okay? Y es a la que nos vamos a orientar en esta exposición. Se ha visto que aproximadamente de 15 a 30% de casos de faringitis aguda en niños de causa bacteriana son producidos por este estreptococo del grupo A. ¿Okay? Y bueno, y como dijimos, predomina en las estaciones de invierno e inicios de primavera. Y aquí tenemos un cuadro de los agentes etiológicos más frecuentes. Vemos ahí que dentro de los organismos virales tenemos como agentes etiológicos al rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza virus, parainfluenza virus, coxsackie virus, herpes simple virus, Epstein-Barr, el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus e inclusive el virus de la inmunodeficiencia humana. En las primeras etapas produce una especie de síndrome mononucleósido que implica una faringitis, ¿no? Entonces, esos son los principales agentes virales que producen faringitis en niños, ¿ok? Ahora, de estos recalco un agente etiológico que ha venido en alguna pregunta que vamos a ver más adelante y que es el coxsackie virus. Coxsackie virus es el agente etiológico de una patología que se llama herpangina, ¿okay? Que produce unas lesiones ulcerosas, eritematosas a nivel de amígdalas, faringe posterior y paladar posterior. ¿Ok? Son lesiones ulcerosas, así como estas lesiones aftosas, pero que la diferencia es que su localización va a ser posterior, o sea, no los vamos a encontrar por las mejillitas, en la región anterior de la boca, sino en la parte posterior, ¿no? Y que produce fiebres altas, que produce que el niño pues tenga intolerancia oral por el dolor al deglutir los alimentos, inclusive los líquidos, y que generalmente lo traen al servicio de urgencias o a las consultas porque el niño está babeando, está con fiebre y, como les digo, no quiere comer nada, no tolera la vía oral. Entonces, eso ha sido preguntado, por eso recalco dentro de todas las causas virales de faringitis aguda a coxsackie virus como agente etiológico de la herpangina. ¿Ok?
Bueno, y vemos dentro de las causas bacterianas que a la cabeza está el estreptococo del grupo A, ¿ok? Y también tenemos otros agentes como el estreptococo del grupo B, del grupo G, anaerobios mixtos, el Fusobacterium necrophorum, que por cierto va a ser el agente etiológico que causa la patología, el síndrome de Lemierre, que es una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna. Por ahí puede venir alguna pregunta, ¿no? El Arcanobacterium hemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, también es causa de faringitis, Treponema pallidum, Francisella tularensis, en fin, Mycoplasma, Clamidia, Pneumoniae también son agentes etiológicos, mucho menos frecuentes por supuesto, pero hay que tenerlos en cuenta. Bien, entonces con lo que hemos conversado en la diapositiva anterior podemos responder esa pregunta. Y nos dice: un niño de 2 años acude porque hace 24 horas presenta fiebre de 39,5 grados, fiebre alta, ¿verdad? Y molestias al deglutir. El examen físico revela lesiones vesiculares y ulcerativas, que son las típicas de esta patología, lesiones en formas de vesículas y úlceras en los pilares anteriores de la orofaringe y úvula, o sea, en localización posterior. El resto del examen es negativo. Entonces, el diagnóstico más probable es una herpangina. ¿Ok? ¿Por qué no puede ser una estomatitis herpética, que también me da lesiones ulcerativas, inclusive vesiculares? Que la diferencia con la estomatitis herpética, como les dije, es la localización. Esta sí es generalizada en toda la boca, pueden encontrar lesiones en todo el interior de la cavidad bucal. Sin embargo, la herpangina tiene esta localización característica en la parte posterior, pilares anteriores de orofaringe y úvula. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico de una faringitis estreptocócica? Y nos orientamos a faringitis estreptocócica pues porque las virales simplemente van a requerir tratamiento sintomático, si hay dolor, si hay fiebre, tratamiento para ello. Pero si estamos frente a una faringitis estreptocócica, implica un agente bacteriano, implica que tenemos que dar antibióticos, ¿no? Entonces es por ello importante el diagnóstico para dar el tratamiento adecuado. Entonces, el diagnóstico basado solo en los hallazgos clínicos es difícil. O sea, por clínica, nosotros no podemos decir, si esta es una faringitis estreptocócica, no, esta es una faringitis viral, ¿ok? El diagnóstico clínico es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque tanto virus como bacterias dan cuadros clínicos muy similares, ¿ok? Por eso dice ahí, la infección debido a otros agentes puede ser clínicamente indistinguible, ¿ok? Entonces, tiene determinadas características que no son patognomónicas, pero hay determinadas características de una faringitis estreptocócica. Bueno, tiene un inicio súbito, ¿ok? De un momento a otro, como en el caso clínico, ¿no? Hace un día, es un inicio súbito. Lo principal es el dolor de garganta. La principal molestia por la que vienen los pacientes es el dolor de garganta, que puede ser severo. ¿Okay? Hay diferentes grados, pero puede ser severo. Generalmente es peor en un lado. Si el niño está en su etapa verbal, ya nos puede decir que es más en el lado derecho, más en el lado izquierdo. Tiende a ser peor en uno de los lados. E inclusive puede llegar a ver la incapacidad de deglutir. ¿Okay? Esos pueden ser síntomas de una faringitis estreptocócica. Sin embargo, cuando hay un dolor muy severo, con mucha incapacidad para deglutir, hay que descartar que no haya una complicación local supurativa, como puede ser un absceso retrofaringeo o un absceso peritonsilar, ¿ok? O sea, siempre tener en cuenta esto frente a una faringitis estreptocócica, ¿ok? Y bueno, tiende a resolver en más o menos una semana, inclusive sin tratamiento, que esta molestia del dolor de garganta en una semana se autolimita, pasa, ¿ok? Otra característica es la fiebre, que generalmente tiende a ser más de 38, ¿ok? Y que sin ningún tratamiento suele resolver en un aproximado de 3 a 5 días, ¿ok? También en la historia clínica, para pensar en una faringitis estreptocócica, puede haber el antecedente de exposición a estreptococo 2 semanas previas, ya sea por un compañero de clase, ya sea por un hermano que ha estado con una faringitis estreptocócica. O sea, el antecedente de los contactos es importante para el diagnóstico también. Pueden estar presentes adenopatías cervicales, generalmente son anteriores, ¿ok? Son dolorosas, ¿ok? Y
al examen de la orofaringe podemos encontrar una orofaringe o amígdalas congestivas, producto de la inflamación, o inclusive exudados, ¿ok? Exudados a nivel de faringe o a nivel de amígdalas. Bueno, otra cosa característica, pero poco frecuentemente encontrada, pero característica del estreptococo, es que produce petequias en el paladar, ¿ok? Y un rash escarlatiniforme, ¿ok? O sea, una escarlatina. También se puede presentar como una escarlatina porque también es agente etiológico de esta patología. ¿Y cómo detectamos esto? Por un rash eritematoso papular fino, que generalmente respeta la cara y que es más acentuado en los pliegues de la piel, ¿ok? Región inguinal, región glútea, axilas, ¿ok? Y que puede descamarse durante la fase de convalecencia, ¿no? Inclusive podemos llegar a confundirlo con un síndrome estafilocócico de piel escaldada, ¿no? Pero la diferencia es que en la escarlatina respeta la cara, ¿ok? Y bueno, obviamente al examen también podemos encontrar una úvula inflamada, incrementada en volumen, ¿no? Ahora, en niños pequeños, como hemos visto en las clases anteriores, la clínica en niños pequeños tiende a ser mucho más inespecífica, ¿no? Entonces ellos pueden presentarse con dolor abdominal, con náuseas, inclusive vómitos, ¿no? Por el dolor y la intolerancia para deglutir. Ahora, hay ciertos signos que nos orientan a etiología viral. ¿Okay? Lo que hemos hablado son signos característicos, no patognomónicos, pero característicos de una faringitis estreptocócica, ¿no? Pero hay ciertas cosas que nos dicen esto probablemente sea viral, y es que la presencia de tos, la presencia de coriza o rinorrea, la presencia de conjuntivitis o inclusive diarrea. Todos esos signos o síntomas nos deben orientar más hacia una etiología viral. Pero recalco que el diagnóstico basado solo en los hallazgos clínicos es difícil, ¿ok? Podemos tener una cierta presunción, pero es difícil decir con toda certeza que esto es viral o bacteriano, ¿ok? Y entonces aquí algunas figuras de las manifestaciones clínicas de la faringitis estreptocócica, ¿no? Las petequias en el paladar, la presencia de exudados en faringe posterior y en amígdalas, y la presentación de un rash escarlatiniforme o escarlatina. ¿Okay? Aquí tenemos los signos y síntomas clínicos sugestivos, ojo, sugestivos de faringitis por estreptococo del grupo A, con su respectiva sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, ¿no? Entonces es lo que hemos hablado y ustedes lo revisan con mayor tranquilidad, ¿ok? Como ven ahí, la presencia de petequias en el paladar es bastante específico, ¿no? Al igual que la presencia de los exudados. Bueno, entonces, debido a que es difícil distinguir clínicamente si estamos frente a una faringitis de etiología viral versus una bacteriana, es que se han elaborado determinados sistemas de puntuación clínicos que nos ayudan en determinar la probabilidad de estar frente a una faringitis estreptocócica y por lo tanto la necesidad de iniciar antibióticos en estos pacientes. Y estos sistemas de puntuación se basan en la evaluación de hallazgos clínicos sugestivos, como los que hemos conversado y que ya vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, estos sistemas de puntuación pues van a tener determinada sensibilidad, determinada probabilidad, ¿no? Entonces la probabilidad de un resultado positivo en un cultivo de hisopado faríngeo o la probabilidad de un resultado positivo si es que hacemos un test de detección rápida de antígeno va a variar de 1% a 53%, dependiendo 1% será la probabilidad de una faringitis estreptocócica si es que no cumple ningún criterio clínico de los que ya vamos a ver, como lo máximo es un 53% si es que cumple todos los criterios, ¿ok? Y obviamente cada criterio va a tener un puntaje y vamos a tener un score determinado, ¿no? Entonces, si tenemos un score, por ejemplo, de 2 a 3 puntos, esto implica que tenemos que realizar unas pruebas adicionales, un test de detección de antígeno rápido o un cultivo de hisopado faríngeo, y vamos a dar un tratamiento antibiótico si estos resultados de estos exámenes son positivos. Pero si tenemos
Un score de 4 puntos o más implica que hay un alto riesgo de faringitis estreptocócica y podemos iniciar tratamiento antibiótico empírico, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a entender mejor con esto, ¿ok? Estos sistemas de puntuación clínica es lo que se conoce como el score de Centor, ¿ok? El score de Centor, que pues se basa efectivamente en determinados signos clínicos más sugestivos de faringitis estreptocócica. A cada uno de ellos le asignamos determinado puntaje y al final, dependiendo del puntaje total, podemos decir con cierta seguridad esto probablemente es alta probabilidad de que sea viral, esto es alta probabilidad de que sea bacteriano. ¿Ok? En otros países, en países desarrollados, ¿ok? Este score simplemente les sirve para ver a qué pacientes le van a pedir estos exámenes auxiliares que hemos visto, test de detección rápida y cultivo. ¿Ok? ¿Para qué? Para minimizar recursos, ¿no? Según el score clínico, este paciente tiene alta probabilidad de faringitis bacteriana, perfecto, le hago su test de detección rápida. Sale positivo, perfecto, le doy su antibiótico. Sale negativo, entonces hay que hacerle un cultivo. Si el cultivo sale positivo, perfecto, le doy su tratamiento antibiótico, pero si sale negativo, no le doy. En otros países, repito, países desarrollados, para esto sirve estos scores. Pero como nosotros no contamos ni con el test de detección rápida, ni con el cultivo, este score de Centor, para lo que nos sirve acá en Perú, es, al menos por la clínica, porque no tenemos otros recursos, determinar qué pacientes tienen mayor probabilidad de tener una faringitis estreptocócica y por lo tanto darles el tratamiento antibiótico, ¿ok? En otras palabras, nos sirve para un uso racional de antibióticos. Y racional entre comillas porque, como hemos visto, a pesar de que se cumplan todos los criterios, la sensibilidad es baja, ¿no? Es un 53%. Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios? Esto, más que venga en el examen, les va a servir para su práctica clínica, en este caso para cuando hagan el internado y vean estos pacientes, para que no den a todo el mundo amoxicilina como locos, y mucho más a los chicos que van a hacer el serum. ¿Ok? Porque muchas veces por ignorancia, por desconocimiento, absolutamente todas las faringitis, ustedes van a ver en las historias clínicas ibuprofeno, paracetamol y amoxicilina. Es como ya es una receta típica y no es así. ¿Ok? Para aquellos que van a pasar por el hospital del niño, van a ver que somos muy estrictos con esto y tratamos de que nuestros internos se vayan con esta idea para que hagan un uso racional de antibióticos y evitemos la resistencia a los antibióticos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios clínicos que están consignados en el score de Centor? Son 5, ¿ok? Son 5 criterios clínicos. Uno es la fiebre, ¿ok? Que el paciente tenga una temperatura más de 38 me da un punto, ¿ok? Que no haya tos, ¿ok? Que no haya tos es otro criterio que me da otro punto. Al examen físico, encontrar adenopatías cervicales anteriores dolorosas es otro punto, ¿ok? Al examen físico, evaluar orofaringe y encontrar exudado, inflamación o exudado a nivel de faringe posterior o amígdalas me da otro punto. Y el último criterio es la edad. Si es un paciente entre 3 y 14 años, es un punto. Si es un paciente de 15 años a 44 años es 0 puntos. Y si ya es un paciente de 45 años o más, inclusive al score total le voy a restar menos un punto. Entonces, el máximo puntaje que podemos alcanzar son 5 puntos, ¿no? Y como vemos más arriba en la explicación, ¿no? 4 o más puntos está asociado con un riesgo de faringitis estreptocócica de 51 a 53%. Es bastante bajo. Como les repito, en otros países eso no les sirve para iniciar tratamiento antibiótico, sino para ver a qué pacientes someten a las pruebas auxiliares. Pero en nuestro país, debido a la ausencia de recursos, lamentablemente lo tenemos que usar para nosotros decir, bueno, este tiene al menos una probabilidad mayor, hay que darle antibióticos, ¿sí? Bien, entonces más o menos esto es un algoritmo para cómo nos sirve el score de Centor. Ya sabemos los criterios, ya de acuerdo a cómo se presenta nuestro paciente nosotros asignaremos. Entonces, ¿cómo funciona acá? Si tiene un score de 0, entonces el riesgo de una faringitis por estreptococo es de 1 a 2%.
Si tienen un score de 1, el riesgo es de 5 a 10%. Entonces, a estos pacientes, por ejemplo, en Estados Unidos, no, ahí queda, ¿no? No pruebas adicionales y tampoco antibióticos, porque probablemente sea una causa viral. Si tenemos un score de 2, el riesgo ya aumenta un poco, es de 11 a 17%. Y si tenemos un score de 3, el riesgo ya sube más, 28 a 35%. Entonces, en otros países, ¿qué hacen? A estos pacientes que tienen score de 2 o 3, les solicitan una prueba de detección rápida o un cultivo. De la muestra es un hisopado, ¿no? Un hisopado faríngeo o amigdalar. Entonces, si una de estas pruebas sale negativa, no les dan el antibiótico, pero si sale positiva, obviamente comienzan con el antibiótico. Y si tienen un score de 4 o más, el riesgo se incrementa, es de 51 a 53%, y ahí ya consideran iniciar el tratamiento antibiótico, pero obviamente siempre realizan sus exámenes auxiliares. Entonces, esos exámenes auxiliares de los que hemos estado hablando son los que vamos a hablar en esta diapositiva. La muestra siempre es un hisopado de faringe posterior y amígdalas, y las dos pruebas que se utilizan son el test de detección de antígeno rápido, que tiene una especificidad de 95 a más, lo cual implica que si un resultado es positivo, puede ser considerado definitivo, ¿no? Por ello, aquellos pacientes con un score considerable y que les solicitan una prueba de detección rápida y sale positivo, le inician antibiótico. Ya no le hacen cultivo ni nada de eso, sino de frente le inician el tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque la prueba tiene una alta especificidad, pero tiene una sensibilidad baja, que oscila entre 70 a 90%. ¿Y qué quiere decir esto? Que si el resultado sale negativo, hay que hacer un cultivo. En estos pacientes que tienen un score de 2, 3 o más, ¿no? ¿Qué hacen? Les solicitan un test de detección de antígenos. Si el test de detección de antígenos sale negativo, entonces inmediatamente solicitan un cultivo para confirmar. ¿Por qué? Por la sensibilidad baja de la prueba. Y ya el cultivo es el que ya definitivamente nos va a decir si damos o no damos antibiótico. Porque sí, el cultivo tiene una sensibilidad mayor de 90 a 95%. Eso no tenemos en Perú. Eso lo tienen en otros países, probablemente algún día lo tendremos. Y no son cosas caras ni nada por el estilo, no es simplemente cuestión de gestión. Pero bueno, lo que sí tenemos son el famoso ASO, ¿no? Los anticuerpos séricos para streptolicina o tenemos también la DNAsa, ¿no? Pero más lo que tenemos es el ASO, eso sí probablemente lo van a encontrar en sus hospitales, pero ojo, el ASO no es útil en el diagnóstico de faringitis estreptocócica, no nos sirve para hacer diagnóstico de faringitis estreptocócica. ¿Para qué nos sirve? Está indicada para confirmar infección previa en personas con sospecha de una glomerulonefritis aguda postestreptocócica o una fiebre reumática, que son las dos complicaciones no supurativas de las faringitis estreptocócicas. Entonces, ¿por qué no nos sirve para el diagnóstico de faringitis estreptocócica? Porque los títulos de anticuerpos, en nuestro organismo empiezan a incrementarse de 7 a 14 días después del inicio de la infección y alcanzan su pico más o menos en 3 a 4 semanas, o sea, en un mes. Entonces, definitivamente para el diagnóstico del caso agudo de la faringitis no nos va a servir. Pero sí, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, viene un paciente con sospecha de glomerulonefritis postestreptocócica o con sospecha de fiebre reumática, a ellos sí les voy a pedir un ASO para confirmar que hay un antecedente de infección estreptocócica previa, probablemente por una faringitis aguda estreptocócica. Bueno, y entonces esta es la muestra que se solicita, que es el hisopado faríngeo. Y ahora, en nuestro medio, pacientes que tienen score de 4 o 5, que empíricamente vamos a iniciar tratamiento antibiótico. En países desarrollados, que su test de detección rápida le sale positivo o su cultivo le sale positivo, implica que vamos a dar antibióticos, ¿verdad? ¿Y por qué dar tratamiento antibiótico? ¿Cuál es la justificación? Porque hemos dicho que de por sí las faringitis virales y las faringitis bacterianas, en este caso estreptocócicas, tienen un curso autolimitado. Resuelve en unos días, inclusive sin tratamiento. Entonces, si va a pasar,
¿no? Así como los resfríos, las gripes, si van a pasar solitos, entonces ¿para qué le voy a dar tratamiento antibiótico? Se preguntarán ustedes. Entonces hay ciertas justificaciones para dar tratamiento antibiótico. Uno de ellos es el alivio sintomático. El tratamiento antibiótico se ha visto que disminuye la duración de los síntomas. Si en promedio el dolor de garganta se resuelve en una semana, pues en los pacientes que reciben tratamiento antibiótico resolverá en 4 días, en 5 días. Al igual la fiebre, si se resuelve en promedio de 3 a 5 días, con el tratamiento antibiótico resolverá tal vez en 24 o en 48 horas, ¿ok? Eso es una justificación, el alivio sintomático. Disminuye la duración de los síntomas. El segundo y el más importante es la prevención de las complicaciones supurativas y no supurativas. Y dentro de las no supurativas se ha visto sobre todo que previene la fiebre reumática. No se ha mostrado evidencia sobre que previene la glomerulonefritis postestreptocócica, pero sí se ha demostrado que previene fiebre reumática. ¿Ok? Y otra justificación del tratamiento es disminuir el contagio, ¿no? Porque estos pacientes, pues al tener una faringitis estreptocócica, son una fuente de contagio para el resto de los niños. Entonces, al recibir 24 horas de tratamiento, ya el niño no contagia más. Entonces, esa es otra justificación para el tratamiento. Y por eso que el retorno a la escolaridad debe ser 24 horas después del tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de 24 horas de tratamiento antibiótico, los cultivos son negativos. Entonces, cuando ustedes hagan su indicación, aparte de indicar el antibiótico, el analgésico o el antipirético, van a decirle que por lo menos un día de tratamiento no vayan al colegio, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuáles son las complicaciones que hablamos, no? Decimos que hay complicaciones supurativas y complicaciones no supurativas. Bueno, ya de las no supurativas ya hemos estado hablando, pero ¿cuáles son las supurativas? Una faringitis estreptocócica se puede complicar con una bacteriemia, se puede complicar con una linfadenitis cervical, con una endocarditis, ¿ok? Por eso que a todas sus endocarditis probablemente les van a pedir ASO, ¿no? Para confirmar que hubo una infección estreptocócica previa. Pueden complicarse con una mastoiditis, con una meningitis, con una otitis media, con abscesos peritonsilares y retrofaringios e inclusive con neumonías. Por ello, cuando vayan sus pacientes, ustedes obviamente los van a reevaluar probablemente en 2 días, en 5 días, en una semana. Pero en su receta siempre debe estar presente los signos de alarma, y los signos de alarma van orientados a las complicaciones de cada enfermedad. Entonces, si ustedes hacen el diagnóstico de una faringitis probablemente estreptocócica, porque aquí jamás van a hacer el diagnóstico definitivo porque no tenemos las pruebas, entonces pondrán también en su receta signos de alarma orientados a las complicaciones supurativas, ¿no? Dolor muy severo, incapacidad para deglutir, hemos visto para los abscesos, sean perintonsulares o retrofaringios, que comience con taquipnea y retracciones en el caso de una neumonía, que tenga una otalgia severa en el caso de las otitis, trastorno de conciencia, vómitos, en fin, dependiendo del grupo etario para las meningitis y en fin, para cada una de las complicaciones supurativas, ¿sí? Y las no supurativas son básicamente 2, la glomerulonefritis postestreptocócica y la fiebre reumática. De las 2, solo la fiebre reumática puede ser prevenida con el tratamiento antibiótico, ¿ok? Bien, ¿y qué cosa usamos? ¿Cuáles son las drogas de elección para el tratamiento de una faringitis estreptocócica? A la cabeza y en Estados Unidos, básicamente en Estados Unidos y Europa, el tratamiento de elección es la penicilina B o penicilina 5, como quieran llamarlo, ¿ok? Sin embargo, no contamos en nuestro país. El otro tratamiento de elección, sobre todo porque es una única dosis y no tenemos que estar preocupándonos sobre la adherencia al tratamiento, y que recalco va a ser súper importante para los chicos que van a hacer su serum, porque muchos pacientes de provincia y generalmente a las zonas que nos vamos a hacer, que son zonas alejadas, no cumplen con el tratamiento, apenas mejoran, lo dejan, ¿no? 2-3 días mejoraron y se acabó el tratamiento. Entonces, ustedes deben de recordar que si tienen un paciente con faringitis estreptocócica, deben aplicarles penicilina G benzatínica. Si pesan menos de 27 kilos, son 600.000 unidades intramusculares, única dosis, y se olvidaron de cumplirá o no cumplirá mi paciente, ¿ok? Y si pesa 27 kilos o más es 1,2 millones de unidades, ¿no? También igual intramuscular, una sola dosis. Y de las 3 drogas de elección que vamos a ver, que son penicilina B,
penicilina G benzatínica y amoxicilina, de las tres que son las de elección, se ha visto que la penicilina G benzatínica es la que tiene mejor evidencia para prevención de fiebre reumática. O sea, en realidad este debería ser el tratamiento de elección para todos, ¿ok? Si se tiene la posibilidad y si se tiene la penicilina G benzatínica. Pero nosotros lo que más usamos, al menos en pediatría, porque en pediatría tratamos de ser lo menos invasivos posibles, ¿ok? Es un antibiótico por vía oral, y en este caso el de elección es la amoxicilina, porque es lo que tenemos en el país, porque es lo más barato y porque no es invasivo, ¿no? Entonces la dosis es 50 miligramos kilo día, que lo pueden dar una vez al día o 2 veces al día. O sea, la dosis total lo reparten en 1 o 2 dosis. Por ejemplo, si mi paciente pesa 10 kilos, entonces como la dosis es 50 miligramos kilo día, yo le daré al día 50 por 10, 500 miligramos al día. Entonces, eso se lo puedo dar una sola vez. Por ejemplo, la señora va a tomar, la pequeña va a tomar 500 miligramos a las 8 de la mañana, pero lo que usamos con mayor frecuencia es en dosis divididas, o sea, 2 veces al día. ¿Qué quiere decir? 250 miligramos en la mañana y 250 miligramos en la noche. Por lo tanto, la dosis sería entonces 50 miligramos kilo día cada 12 horas, y el tiempo que debe recibir para prevenir las complicaciones no supurativas, sobre todo fiebre reumática, es 10 días. De nada me sirve si toma 3 días, 5 días, de nada me sirve. Tienen que ser 10 días completitos, ¿ok? Y bueno, pues se ha visto que es la que tiene mejor sabor, mejor tolerancia. El problema sería nada más la adherencia. Como son 10 días que debe recibir el paciente, ustedes ya lo valorarán, ¿ok? Pero es lo que usamos. Por ejemplo, en el Hospital del Niño, todos nuestros pacientes es lo que usamos. Ahora, ¿qué alternativas tenemos, por ejemplo, para los pacientes que son alérgicos a la penicilina? Si son alérgicos a la penicilina y no han hecho reacciones de anafilaxia, podemos usar cefalosporinas de primera generación, cefalexina o cefadroxilo. ¿Okay? La dosis de cefalexina es 20 miligramos kilo dosis, 2 veces al día. Del cefadroxilo, 30 miligramos kilo, 1 vez al día. ¿Ok? Si son alérgicos a la penicilina y han hecho reacciones de anafilaxia, ¿ok? Ahí sí entonces usamos macrólidos. Puede ser acitromicina, 12 miligramos kilo día, 1 vez al día, ¿ok? Por 5 días, ¿ok? O podemos usar clindamicina, que la dosis es 7 miligramos kilo dosis, 3 veces al día por 10 días, ¿ok? Entonces ya ustedes eligen, esto lo ven con más tranquilidad en casa. Bueno, y con eso podemos responder esta pregunta. Paciente de 3 años que desde hace 2 días presenta fiebre, malestar general, disfagia, ¿ok? Es el síntoma más frecuente, dolor de garganta o disfagia. Obviamente el dolor de garganta me va a producir disfagia. Hiporexia y vómitos. Como es pequeñito, recuerden, inespecífico, ¿no? Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Al examen, ¿qué le encontramos? Le encontramos una faringe congestiva y un signo bastante característico, poco frecuente visto, pero es bastante característico de faringitis estreptocócica. Exantema de color rojo punteado papuloso generalizado, o sea, un rash escarlatiniforme, ¿no? Más intenso en pliegues de flexión, recuerden, eso hemos visto, pero excepto en la zona peribucal. Recuerden, el rash escarlatiniforme hemos visto que es un exantema de rojo punteado, papuloso, generalizado, que respeta cara, ¿no? Excepto zona peribucal, y que es más intenso en pliegues de flexión. Entonces, y tenemos un niño con fiebre, disfagia, o sea, el problema es localizado. ¿Cuál es el diagnóstico? Probablemente una faringitis estreptocócica, ¿no? Y bueno, y si ustedes hacen sus criterios de centro, por ahí que les sale para dar antibiótico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Si es un rash escarlatiniforme, eso solo lo da el estreptococo en la mayoría de los casos, ¿ok? Por lo tanto, el tratamiento es el antibiótico, ¿ok? Penicilina, ¿no? Puede ser penicilina B, puede estar ahí penicilina G benzatínica o inclusive puede estar ahí amoxicilina. Si cualquiera de las 3 alternativas ustedes la pueden marcar, ¿ok? Bueno, y esa es una comparación de las guías de manejo que también lo van a revisar en casa porque esto no va a venir en el examen, pero es algo que les va a ayudar para su práctica clínica, ¿no? Como es, por ejemplo, que en Estados Unidos hay diferentes guías y cómo manejan cada una de ellas en la faringitis estreptocócica, pero es básicamente lo que hemos visto, ¿no? Un score de 2, 3 a más
implica que ellos van a hacer un test de detección rápido de antígeno, que si sale positivo le dan antibiótico, que si sale negativo lo confirman con un cultivo, que si sale positivo le dan antibiótico y que si sale negativo ahí nomás quedó, probablemente es viral, ¿no? Esto es el resumen de todo este cuadrito. Ok, y con esto hemos terminado el tema de faringitis estreptocócica. Más o menos 3 preguntas es lo que hemos podido encontrar, pero lo hemos tocado porque es un tema que van a ver con bastante frecuencia cuando hagan sus guardias y cuando pues vean sus pacientes en el Serum. Ok, ya saben, cualquier pregunta al correo Villamedigroupsac o a través del campus virtual. Gracias.